Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: el sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice la palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos. Amén. Y hoy quiero compartir con nosotros las bendiciones de Dios. Amén. ¿Qué es lo que nosotros entendemos cuando decimos bendiciones de Dios? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando decimos bendiciones de Dios? ¿Me pueden responder? No hay respuestas incorrectas acá. Pueden ir. Bienestar, salud, vida. Amén. Entonces todas esas cosas nosotros vamos pensando, todo lo lindo primeramente nosotros pensamos cuando hablamos acerca de las bendiciones de Dios. Amén, porque consideramos justamente que las bendiciones de Dios es tener salud, es tener bienestar, es tener un trabajo estable, es tener pan en nuestra mesa, ¿sí? Que el Señor cubra todas nuestras necesidades. Algunos sí que dicen bendiciones de Dios cuando tienen su primer vehículo, su primera casa. Claro, todas esas son bendiciones de Dios para nuestra vida. Amén. Entonces todo eso nos imaginamos cuando hablamos de las bendiciones de Dios. Sin embargo, en Mateo 5, del versículo 1 en adelante, lo que estuvimos compartiendo, Jesús nos cuenta que las verdaderas bendiciones de Dios van mucho más allá de lo material. Decía el hermano Ramón, tener la presencia de Dios en nuestras vidas, amén, eso va mucho más allá de lo material. Y Él enseña que son bienaventurados aquellos que viven conforme al reino de Dios. Amén. Entonces, en este capítulo, en estos versículos que estuvimos compartiendo, podemos ver que cada uno de ellos empieza con la palabra bienaventurados, ¿sí? ¿Y qué es lo que es bienaventurados? Exactamente. Bienaventurados significa bendecidos, dichosos, felices o favorecidos por Dios, dice. Ese es el significado de bienaventurados. Nosotros podemos decir, wow, a mí, yo realmente nunca me había puesto a pensar o nunca había investigado lo que significa la palabra bienaventurados. Y en mi ignorancia no, era como que no dimensionaba la importancia de esa palabra. Pero ustedes estamos escuchando, dice bendecidos, dichosos, felices, siendo favorecidos por Dios. Entonces su significado es algo que va mucho más allá de lo material, como les estaba diciendo. Entonces dice, vamos a compartir nuevamente el versículo 3. Vamos a hablar del versículo 3, del versículo 4 y luego para finalizar vamos a hablar del versículo 12, del último capítulo, del último versículo que leímos más bien. Y dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra. Y yo cuando leí esto me pareció algo un poco controversial, porque dice bienaventurados los pobres de espíritu. Cuando nosotros todo el tiempo estamos diciendo que tenemos que llenarnos del espíritu, pero específicamente este versículo no se refiere acerca de
del Espíritu Santo en nuestras vidas. No se refiere a eso, claramente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo del Señor. Pero dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos pobres en espíritu? ¿O a qué se refería Jesús en este caso? A que nosotros debemos de, como se dice normalmente, bajar un poquitito la guardia cuando se trata de algo que nosotros queremos en nuestras vidas. Ser pobre en espíritu es reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer nuestra necesidad en Dios. Es entender que sin Él nada podemos hacer. Entonces a eso se refiere o se refería Jesús cuando decía ser pobres en espíritu. Claramente tenemos que nosotros procurar siempre estar llenos del Espíritu del Señor, pero ser pobres en espíritu, carnal por así decirlo, ¿sí? Para que podamos entenderlo un poquitito más. Los pobres de espíritu son aquellos que no tienen nada que ofrecer para ganar la salvación, ¿sí? O sea que nosotros debemos de entender y dimensionar de que la salvación nosotros no lo vamos a obtener por nuestros méritos propios, sino que es cuando aprendemos a reconocer que sin Dios no somos nada. Dependemos completamente de la gracia del Señor. Una persona que es pobre de espíritu se les puede conocer porque tienen algunas características. Por ejemplo, reconoce sus limitaciones y sus debilidades. Una persona pobre de espíritu es aquella que sabe, conoce, dimensiona cuáles son sus debilidades y lucha contra eso constantemente. Todo el tiempo está poniendo en las manos del Señor sus debilidades y conoce hasta dónde puede llegar. Conoce cuáles son sus capacidades. Entonces, una persona pobre de espíritu depende de Dios en oración. Entonces, es una lucha interna de la persona porque una persona conoce cuáles son sus capacidades, ¿sí? Entonces nosotros podemos pensar a veces pensando vagamente, ¿verdad? Yo puedo hacer esto o yo puedo hacer lo otro. Pero una persona pobre de espíritu reconoce que por más de que él conozca que tiene esa capacidad, sin Dios no va a llegar a nada. Amén. ¿Qué es lo contrario de ser pobre en espíritu? Es lo que estábamos mencionando ahora, ¿verdad? Que es la autosuficiencia espiritual, creer que uno no necesita de Dios. Una persona puede ser muy intelectual, pero como les estaba diciendo, la persona pobre de espíritu conoce hasta dónde puede llegar con Dios, ¿cierto? Creer que uno no necesita de Dios, confiar en sus propias fuerzas. Eso es una persona, todo lo contrario a aquella persona que tiene un espíritu pobre. ¿Y qué dice el Señor en Proverbios 3:7? Si alguien me puede acompañar en Proverbios 3:7. Rápidamente. Y otra persona que pueda buscar Proverbios 3, 5 y 6. Amén. Proverbios 3:7. Sí. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Y Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Gracias, hermano. Dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué nos dice el Señor? Yo sé que vos sabes mucho, porque el Señor conoce nuestras capacidades. Yo sé que vos podés hacer esto, pero antes consultame, habla conmigo, es lo que nos dice el Señor, para que podamos entenderlos en palabras un poquito más sencillas, ¿sí? Y el versículo 5 y 6 decía, hermana, si nos repetís de nuevo. Sí, 3, 5 y 6. Otra versión. Dice, Mejor. Vale. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Amén. Gracias, hermano. En todos esos versículos, en el versículo 6, en el versículo 5, 6 y 7, el Señor nos repite lo mismo. Por si no entendiste en el primer versículo, te lo vuelvo a repetir. No te apoyes en tu propia prudencia, fíate del Señor con todo tu corazón, dice. Entonces, dice la palabra del Señor, bienaventurados los pobres en espíritu,
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén, el que busca a Dios. Entonces es claro, ¿verdad? Dios bendice a quienes dependen de Él con humildad en lugar de confiar solamente en su propia sabiduría. El versículo 4 decía: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice la palabra del Señor. ¿Y a qué tipo de llanto se puede referir? Yo soy una persona que se pone nerviosa y llora. Se pone sensible y llora. Estos días mi papá entró en cirugía y yo estaba acá, estaba toda desesperada porque no tenía el control de las cosas. Entonces yo estaba en el trabajo, el sábado estaba en el trabajo, yo ya no me concentraba ni siquiera en lo que estaba haciendo. Mi mamá me mandaba fotos, me decía: ahora entró tu papá, ahora entró esto. Mi papá se operó en el mismo hospital en el que yo estaba trabajando allá en Paraguay. Entonces mis ex compañeros de trabajo me decían: tu papá está en cirugía, tu papá esto, tu papá lo otro. Y yo estaba desde acá muriéndome de la angustia, estaba preocupada y obviamente uno se pone a llorar, ¿verdad? Porque no sé cuántas serán como yo, porque las mujeres somos las más propensas siempre a activar eso. Entonces, ¿a qué tipo de llanto se refiere Jesús? No se refiere únicamente al llanto por una pérdida, por un problema, por una angustia, lo que estaba diciendo. También habla de quienes tienen un corazón sensible delante de Dios. Amén. Que se entristecen por sus pecados o por sus errores. Eso es lo que estábamos diciendo en el versículo anterior, cuando estábamos compartiendo el versículo anterior, que una persona pobre de espíritu es una persona que lucha con sus debilidades, y uno consciente o inconscientemente a veces peca, a veces comete errores. ¿Sí? ¿Por qué? Por ser sabio en su propia inteligencia, en su propia prudencia. Entonces, aquellos que se entristecen por sus pecados, por sus errores, son personas que tienen luchas internas, porque pelean con esa debilidad, pelean con ese problema, pelean con ese error. Entonces, en la iglesia uno viene justamente a eso, a dejar todas sus cargas delante del Señor. Y siempre, como le estaba diciendo, a mí me van a ver siempre llorando a moco tendido, no me dura la máscara de pestañas, no me dura ni un minuto cuando empezamos las alabanzas a veces, y uno viene a dejar sus cargas delante del Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Aquellos recibirán consolación, dice. Son bienaventurados porque Dios promete consolarlos, y qué bien se siente cuando una persona viene a consolarte, cuando vos estás pasando por un problema, cuando estás pasando por una dificultad, que alguien venga a darte un abrazo o a darte una palmadita y te diga: hermano, todo va a estar bien, hermano, yo estoy orando contigo, y te da un abrazo que parece que viene de parte del Señor. Entonces uno es como que su fuerza se renueva, por más que uno esté pasando por una angustia demasiado grande, ¿verdad? Cuando uno recibe consolación de parte de una persona, de parte de un hermano, algún familiar, se siente tan bien. Y dice, la palabra consolación implica alivio, fortaleza, ánimo y restauración. Si nosotros nos sentimos bien con la consolación de una persona acá que nosotros podemos ver, que le conocemos y todo, ¿cuánto más no nos va a fortalecer recibir la consolación del Señor? Amén. Dice que Él va a restaurar nuestras fuerzas, Él nos va a dar ánimos nuevos. Dios no ignora el dolor de sus hijos. Amén. Cada lágrima que vos derrames delante de la presencia del Señor, Él lo ignora. Por más de que a veces parece que estamos hablando en vano y decimos: ¿será que el Señor me escucha? ¿Será que el Señor ve? ¿Será que el Señor está ahí cuando yo estoy llorando, cuando yo estoy luchando contra algo? Él está cerca de quienes sufren y les da esperanza. En el Salmo 51, todos conocemos la historia de David cuando cayó con Betsabé y mandó a Urías al frente de esa guerra y murió. Luego de eso, él recibió la visita del profeta en el Salmo 51. Luego pueden leerlo en sus casas. Después de que vino a él el profeta Natán, él escribió el capítulo 51. Que hablaba, todo ese capítulo habla acerca del arrepentimiento de David, porque el profeta le exhortó, el profeta le reprendió, como decimos, ¿verdad? Entonces él
luego de eso es como que derramó su corazón delante del Señor. Y yo estaba leyendo todo lo que decía, y decía en el versículo 1 nomás del capítulo 51, David decía, ten piedad de mí, oh Dios, se le decía. Y yo me imagino que David escribió eso estando arrodillado ante la presencia del Señor, llorando amargamente. Y uno podía decir, ¿de dónde seguramente sacaba tantas lágrimas? Yo me imagino que durante la escritura de todo este pasaje bíblico, David estaba desconsolado, ¿sí? Por la magnitud del pecado que había cometido. Entonces, David lloró por sus pecados y encontró el perdón de Dios. A pesar de lo que él había hecho, nosotros podemos pensar, y fue tan horrible lo que hizo, pero él le pidió perdón al Señor, él se arrepintió, él lloró ante la presencia del Señor y encontró el perdón. Amén. Habemos personas que lloramos por problemas familiares, decepciones, por pecados, por errores cometidos. Y Jesús hoy nos dice a todos nosotros, bienaventurados, nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros recibiremos su consuelo, no el consuelo de cualquiera, sino del mismísimo Consolador, como dice su palabra. El mundo hoy nos puede decir, son felices aquellos que ríen, ¿sí? Nosotros podemos ver a gente andar por la calle, hablar, sonreír, pero eso no significa que todo esté bien en la vida de las personas que están ahí afuera, porque la única diferencia entre ellos y nosotros es que todos tenemos problemas. El hecho de que nosotros estemos en este lugar no significa que estemos exentos de problemas. Tenemos los mismos problemas que ellos seguramente, pero nosotros tenemos consolación del Señor, tenemos el respaldo del Señor. Esa es la gran diferencia entre los que están ahí y los que estamos acá. Amén. Bienaventurados los que lloran, nuestras lágrimas nos acercan a Dios, encontramos el consuelo que nadie puede dar. Ninguna lágrima derramada pasa desapercibida, nos dice el Señor. El consuelo restaura y fortalece a quienes confían en Él. Amén. Entonces, que no te importe cuando venís a la iglesia, cuando estás en tu casa, cuando estás en el metro, cuando estás en el bus, estás orando con el Señor, estás hablando con Él y te pones a llorar, que no te importe quién esté a tu lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada lágrima que vos estás derramando te acerca más a la presencia del Señor. Amén. Pasamos al versículo 12 del capítulo 5 que estábamos leyendo en San Mateo. Si alguien me puede leer bien fuerte el versículo 12. Amén. Amén, hermana Rita. Alegraos y estad contentos, porque en el cielo tenéis una gran recompensa. Así también fueron perseguidos los profetas que vivieron antes que vosotros. Amén. Otra versión. Esa es la otra versión. En Reina Valera dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice la palabra del Señor. Después de que Él mencionó en todos esos versículos, el Señor mencionó a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos. Jesús termina con una promesa. Al final de todo eso que estuvimos leyendo, el Señor dice, hay una recompensa para quienes permanecen fieles. Amén. Gozaos y alegraos, dice el Señor. ¿Cómo dice el tuyo, hermana Rita? Alegraos y estad contentos. Alegraos y estad contentos, dice esa versión. No es que el Señor te está diciendo o te está preguntando si querés o si podés. Él te está mandando. Dice, gozaos y alegraos. Amén. Alégrense y llénense de júbilo. Amén. O sea, es tan extensa es la palabra del Señor que lo podemos decir de mil maneras, pero todas son un mandato del Señor. Gozaos y alegraos, dice su palabra. Y parece una orden demasiado difícil de cumplir, porque ¿quién en las pruebas, en las dificultades, en la angustia, en la penuria, ¿verdad? Uno se puede alegrar? O sea, es algo que da a pensar, ¿verdad? Pero el Señor en su sabiduría claramente no nos dice que disfrutemos del sufrimiento, porque nadie disfruta del sufrimiento, ¿verdad? Pero Él nos dice, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de mirar más allá de esa situación.
Nuestra alegría depende de la certeza de que Dios está contigo y que está conmigo en cada una de esas dificultades. Amén. Que es una certeza que estando fuera de los caminos del Señor no vamos a tener. Y a mí me da pena realmente las personas que no conocen al Señor y que pasan por todas las dificultades, porque nosotros conociéndolo, sabiendo que Él tiene el poder para cambiar el curso de todo lo que nosotros estamos pasando, igual a veces dudamos un poquito, ¿cierto? Teniendo la certeza de que Él está ahí caminando con nosotros, igual dudamos. Ustedes se pueden imaginar las personas que están en el mundo, que no conocen de su amor y que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Ha de ser tan difícil. Entonces Dios está con nosotros en esa situación. Vuestro galardón es grande en los cielos, y la palabra galardón habla de recompensa. Jesús enseña que la fidelidad a Dios no es en vano. Amén. Nosotros podemos pasar por 1000 cosas. El Señor va a estar siempre ahí, y lo mejor de todo es que nosotros tenemos galardón en los cielos. O sea, todo esto por lo que nosotros podemos estar pasando hoy, en cada situación podemos hasta pensar que no, yo ya no puedo más, pero el Señor está ahí acompañándote, diciéndote que en los cielos vos y yo vamos a tener nuestra recompensa por ser fieles. Amén. No es en vano. Dice, así persiguieron a los profetas, dice un poquito más adelante en ese versículo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy nosotros somos perseguidos de una manera diferente nada más. Jesús nos menciona y recuerda que los grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron dificultades, todos, cada uno de ellos, de todos de que nosotros podamos conocer, de Moisés, de José, todos los grandes hombres y mujeres del Señor pasaron por dificultades, tal vez no las mismas por las que nosotros nos toca pasar hoy, pero ellos también pasaron dificultades. Ellos también seguramente lloraron ante la presencia del Señor, pidiendo consuelo al Señor, pidiendo respuesta al Señor, pidiendo fuerzas al Señor. Los profetas fueron rechazados, criticados, perseguidos, pero ¿qué hicieron cada uno de ellos? ¿Cuál es la similitud entre todos esos personajes de la Biblia que nosotros conocemos, que pasaron dificultades? Todos obtuvieron la victoria. ¿Por qué? Porque se mantuvieron firmes al Señor. Amén. Entonces, hermanos, las bendiciones de Dios no siempre significan falta de problemas, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Nosotros no estamos exentos a padecer de dificultades. Muchas veces las bendiciones del Señor, las bendiciones de Dios significan que su presencia está en medio de ellos, y que, como les estaba diciendo, nosotros tenemos la certeza de que un gran galardón nos espera. Amén. Entonces, lo que hoy para nosotros parece una prueba, una lucha, una dificultad, mañana va a ser el testimonio de la fidelidad del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, aprendamos a ser, ¿qué? Pobres de espíritu. Tenemos que ser pobres de espíritu y no tener vergüenza de llorar ante la presencia del Señor. Amén. Entonces, le damos gracias al Señor por su palabra. Quiero orar con ustedes ahí en donde están, brevemente. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, Señor, de poder compartir de tu palabra. Gracias por hablarme, gracias por hablarnos, Señor. Sabemos, Padre Santo, que ninguno de los que estamos en este lugar, Padre Santo, estamos fuera, Señor Jesús, de pasar dificultades, Señor, estando dentro de tu camino. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos das, Padre, la tranquilidad, Padre Santo, de que tú estás con nosotros, Señor, en cada paso, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, porque en todo tiempo, Señor, tu presencia nos acompaña, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser, como dice tu palabra, pobres de espíritu, y que aprendamos, Señor, a depender, Señor, única y exclusivamente de ti, Señor. En esta hora te damos gracias porque sabemos que ninguna, Señor, de las lágrimas que derramamos muchas veces en tu presencia, Señor, es en vano. Sabemos, Padre Santo, que tú estás ahí, Padre Santo, y que seremos consolados, Señor, por tu amor. Gracias, Padre Santo, porque en medio de las pruebas, Señor, tú nos das gozo, Señor, tú nos das alegría, Padre amado.
En tu nombre, Señor, te honramos, Señor, te glorificamos, Padre Santo, y te pedimos, Padre Santo, que tu palabra no llegue vacía, Señor, sino que podamos atesorarla, Padre Santo, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias.